No descuides tu vida espiritual. Te invitamos a continuar espiritualizándote con estos estudios y su práctica constante. Nuestro lema es creer, pensar y hablar, para encontrar la verdad juntos y elevar la moral del espíritu. Nosotros no tenemos tendencias a la teología. No nos interesa si Jesús tenía barba o no, o qué tono de color tenía su piel, o si tenía el cabello largo o corto. Ni necesitamos ver su registro de nacimiento o muerte para tener fe de que existió. Y lo mismo es para los enviados. No necesitamos tener en nuestras manos el arca o las tablas de la ley que nos enseñaron a adorar a Dios en su momento para poder llegar a creer y comprenderlas. Pues lo más importante es el mensaje y las obras que trajeron al mundo. En esta ocasión, Cristo nos habla de la Trinidad. Escuchemos con atención. A través de los siglos, algunos grupos de la humanidad han hecho de Jesús, en quien se manifestara el Cristo eterno, un hombre Dios, exclusivista e instigador de idolatrías, fanatismos y debido a ello, oh contradicción, de anticristos. Han convertido el recuerdo del dulce rabí de Galilea en un ídolo pagano, colgado ensangrentado en un madero, apartando de sus mentes y corazones la verdadera enseñanza de la que Jesús fue el ejemplo perfecto, sustituyéndola por falsos mitos y suposiciones carentes de verdad, y lo han convertido en Dios, cuando Él os dijo que Dios solo había uno. Tomad a Jesús, tomad a Cristo como punto de referencia para acercaros a Dios, mas no lo convirtáis en Dios. Os he explicado que Cristo, siendo el amor de Dios y uno en Dios, no es la totalidad de Dios. Y así, confundidos por estos y otros errores, contemplo a mis amados hijos, que se nombran a sí mismos cristianos, divididos en numerosas sectas y religiones, y veo que no se aman, que no se toleran mutuamente, convirtiéndose en sectarios e intransigentes, cubriendo de anatemas y desprecio a sus hermanos. Dicen ser cristianos, pero sin amor. ¿Cómo podrían serlo? Han representado también como un anciano a Jehová, el Dios de Moisés, y al Padre de que os habló Jesús, y han dado al Espíritu de verdad una forma material para poder adorarle. Y así tenéis tres figuras representativas a la que han denominado la Santísima Trinidad, a la que no pueden explicar debido a su propia ignorancia, dándole el calificativo de misterio. Yo os digo en verdad que no hay tal misterio, y que no hay ni ha habido jamás tres personalidades del Dios verdadero, quien es absoluto, y quien es la primera esencia. Dios no es hombre, ni el hombre es a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza, os he explicado, es en el Espíritu, y éste no precisa de personalidad alguna para establecer su propia identidad y su propio carácter. No he venido a heriros ni a ofenderos. Vengo como antaño vine a manifestaros claramente las verdades que tanto carecéis, y os digo que si respondieras al amor, no habría necesidad de deciros tan amargas y crudas realidades. Comprended que para mí todas vuestras grandes religiones son en realidad sectas. Yo no he venido nunca a fundar religión alguna, sino que vine en Jesús a poneros ejemplos de amor perfecto, para que de cualquiera de esos ejemplos pudieses derivar sistemas superiores de convivencia fraternal en la tierra. Aunque todas las sectas y religiones han tenido un origen de elevado, todas están confundidas. Pero os he dicho que sobre todas ellas flotan todavía vestigios, huellas de altura espiritual, de cierta pureza,
de rastros de quienes fueron mis iluminados y enviados. A través de los siglos, algunos grupos de esta humanidad han hecho de Jehová de Moisés, el Dios de Israel, del Padre, no solo de Jesús, sino de todas las humanidades, un anciano, lleno de muchos de los defectos de vuestra humanidad, vengativo, cruel, interesado, olvidadizo, exigente de frivolidades y oropeles, lleno de vanagloria y más terrible que el peor de vuestros jueces. Y después de la partida de Jesús, el hombre manifestador de Cristo, otros grupos hicieron de él un hombre Dios, exclusivista, transformándole en un ídolo pagano con el cual comercian, y crearon tres figuras humanas representativas de los que dicen que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, figuras a las que han denominado la Santísima Trinidad Divina, afirmando que esa Trinidad es de tres personas distintas y un solo Dios verdadero, creando un mito que ellos mismos no pueden explicar, encerrándose en su propia ignorancia e impotencia. Es lo que han llamado el misterio de la Trinidad Sagrada. Y yo en verdad os digo que no hay tal misterio ni tal triángulo santísimo, y que jamás ha habido tres personalidades que constituyan al Dios verdadero, al Ser Supremo, al Absoluto, a la primera esencia. Yo os digo que Dios no es persona ni hombre, y tampoco el hombre es a imagen y semejanza mía, ni en la forma ni en los atributos. Quien es a imagen y semejanza en es vuestro espíritu. Cristo fue, es y seguirá eternamente siendo en este y todos los mundos el Espíritu Supremo, eterno e inmutable del amor divino, y en verdad es el Espíritu de consolación, el Espíritu de la verdad que ahora os habla, no persona alguna. Cristo es el vibrar del Espíritu de Dios que palpitó en el Jesús amoroso, como también palpitará en cada uno de vosotros cuando sepáis amar en espíritu y en verdad. Es el efluvio del mismo Padre eterno. Entended que para mí todas vuestras grandes religiones son sectas. Entended que yo no tengo favoritos ni vine a fundar religión alguna. Vine a poneros ejemplos de amor. La luz de mi palabra unirá a los hombres en este tercer tiempo. Mi verdad brillará en todo entendimiento, haciendo desaparecer diferencias de credos y de cultos. Hoy, mientras unos me aman en Jehová y desconocen a Cristo, otros me aman en Cristo ignorando a Jehová, mientras unos reconocen mi existencia como Espíritu de verdad, otros por mi Trinidad discuten y se dividen. Ahora bien, yo pregunto a esta humanidad y a quienes la conducen espiritualmente, ¿por qué distanciaros los unos de los otros, cuando todos estáis reconociendo al Dios verdadero? Si me amáis en Jehová, estáis en la verdad. Si me amáis a través de Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Si me amáis como Espíritu de verdad, os acercáis a la luz. Un solo Dios tenéis, un solo Padre. Cuando los hombres entiendan y acepten esta verdad, les pesará haber vivido desconociéndose por causa de un error que con un poco de amor hubiesen evitado. Conoced la ley, amad el bien, practicad el amor y la caridad. Conceded a vuestro espíritu la santa libertad de elevarse hacia su morada, y me estaréis amando. Un solo Dios hay, un solo Padre y Creador, un solo Espíritu que es el mío, en quien existe un número infinito de fases y atributos, y me he manifestado a vosotros en tres de esas fases. Y esas tres fases distintas han cubierto tres tiempos. El primer tiempo fue el de la ley, el segundo el del amor, y el tercero, que es el presente en que vivís, corresponde a la sabiduría. Con la promulgación de la ley sobre el Sinaí, Moisés, el primer enviado en el primer tiempo, fue como una estrella en la soledad de los desiertos. Fue guía, legislador, consejero y conductor de las tribus de Israel hasta llevarles a las puertas mismas de la tierra prometida a vuestro espíritu. Cuando en el segundo tiempo, Cristo, vibrando en Jesús, apareció en el seno de ese mismo pueblo, habían transcurrido muchos siglos desde Moisés. Fue el Maestro Divino
que venía a nacer y vivir entre los hombres para enseñarles la segunda parte del libro de la vida, mostrándose como Dios de amor, preparando con su palabra y sus obras un nuevo tiempo, una nueva vida para el Espíritu, el segundo tiempo. Y todo cuanto os enseñé con mi palabra, milagros y ejemplos, hasta culminar con mi pasión, fue la hoja de la ley de amor que escribí para vosotros en Jesús. Ahora, estáis en el tercer tiempo, en cuyo inicio Elías manifestó su espíritu como enviado y precursor del Espíritu de verdad, diciendo a través del entendimiento humano: yo soy Elías el profeta del primer tiempo, el de la transfiguración en el monte Tabor. Preparaos, porque los 7 sellos os son dados a conocer, y las puertas del misterio os son abiertas, para que podáis contemplar el camino de vuestra salvación. Elías es el rayo de Dios, es la luz que viene a disipar toda tiniebla. Escuchad el llamado de Elías, pues es quien guiará vuestro espíritu a través del desierto hasta llegar a la verdadera tierra prometida en el seno de Dios, liberándoos del pecado. Oíd. Yo soy quien os formó a mi imagen y semejanza. Yo soy el único Dios. Nadie ha existido antes que yo. Mi espíritu no fue creado. Soy eterno. Siempre he sido y siempre seré. Os he revelado mi existencia y la Trinidad que existe en mí, esa Trinidad que reconocéis en el Padre que es Jehová, quien os entregó la ley del primer tiempo, así como en el Verbo que, a través de Jesús, os enseñó el amor en el segundo tiempo, y ahora en el Espíritu de verdad que os llena de luz y sabiduría, y os explica todas las revelaciones en este tercer tiempo, en que vibra en todo espíritu y se comunica entre vosotros a través del entendimiento humano hasta 1950. El Padre anunció por boca de sus profetas la llegada de Cristo, y Jesús anunció la manifestación del Espíritu de verdad. Son las 3 fases con las cuales me he mostrado a la humanidad: la ley, el amor y la sabiduría. 3 potencias y un solo Dios, 3 potencias y una sola voluntad, un solo amor. Si el Padre es eterno, el Hijo lo es también, porque el Verbo divino que habló en Jesús siempre ha sido en el Padre, como es eterno el Espíritu de verdad, porque es la sabiduría de Dios que siempre ha estado en él. Pues bien, si al hombre lo formé a mi imagen y semejanza, quiere decir que en él existe la imagen de esa Trinidad. En él puse las 3 potencias, o sea, carne, espíritu y conciencia. Un solo ser formado de 3 naturalezas: la material, el cuerpo; la espiritual, el espíritu; y la divina, la conciencia. En lo más elevado de vuestro espíritu brilla una chispa de mi inteligencia divina, que es vuestra conciencia, por lo que sois, en verdad, hijos de mi espíritu. Yo sé que vendrán a preguntaros qué concepto tenéis de la Trinidad de Dios, de la divinidad de Cristo y de la pureza de María. Y es menester que os encontréis fuertes para que salgáis avante de esas pruebas. Sobre la Trinidad diréis que no son 3 personas distintas las que existen en Dios, sino un solo Espíritu Divino, el cual se ha manifestado en 3 fases distintas acorde a la evolución de la humanidad. Mas ésta, en su pequeñez, para penetrar en lo profundo, creyó mirar 3 dioses donde solo existe un solo Espíritu. Por tanto, cuando escuchéis el nombre de Jehová, pensad en Dios como Padre y como Juez. Cuando penséis en Cristo, mirad en Él a Dios como Maestro, como Amor, y cuando tratéis de comprender de dónde procede el Espíritu de verdad, sabed que no es otro que Dios manifestando su sabiduría a los discípulos que más han adelantado. Si yo hubiera encontrado a la humanidad de los primeros tiempos tan evolucionada espiritualmente como esta de hoy, me habría manifestado delante de ella como Padre, como Maestro y como Espíritu de verdad. Y entonces los hombres no habrían visto 3 dioses donde solo existe uno. Pero no se encontraban capacitados para interpretar mis lecciones y se hubiesen confundido,
y apartado de mi senda, para seguir creando dioses accesibles y pequeños según su imaginación. Ya sabéis la causa por la que el Padre ha manifestado por etapas, y también sabéis el error de los hombres sobre el concepto de la Trinidad. Os habla el único Dios que existe, al que llamasteis Jehová cuando os mostró su fuerza y os recordó la ley en el monte Sinaí, al que después llamasteis Jesús el Cristo, porque en él estuvo mi verbo, y al Espíritu de verdad, aunque hoy me llamáis erróneamente con otro nombre. ¿Cómo es que miráis tres dioses donde solo existe uno? Todos vosotros sois hijos de este Dios. ¿Por qué aquí en la tierra no sabéis amaros como hermanos que sois? ¿Sabéis que hombres con hombres se dan muerte, que la sangre corre a torrentes, y el dolor que invade la tierra no conmueve a vuestros corazones? El hombre es lo más perfecto que en el mundo ha existido. En él hay semejanza con el Creador. Tiene en sí la Trinidad como metáfora de lo que vosotros encontráis en vuestro Dios. Tenéis conciencia, espíritu y materia, tres potencias que unidas forman un ser perfecto. ¿Podría el cuerpo vivir sin espíritu, animado tan solo por la vida material? Pero no sería humano. Poseería espíritu y carecería de conciencia, pero no sabría guiarse por sí mismo. Ni sería el ser superior que, por medio de la conciencia, conoce la ley, distingue el bien del mal y recibe toda revelación divina. Llenos de gozo venís hoy a mí, para cantar Hosana, porque sois los que habéis oído mi voz y mi palabra en las tres eras, y reconocéis que soy el Dios único que en los tres tiempos ha venido a manifestar a la humanidad. Vosotros no veis misterio en mi Trinidad porque en verdad no existe. Yo soy un solo Dios, que se ha manifestado en tres fases. Los hombres son los que, al profundizarse en sus meditaciones y en sus ciencias, se confunden. El libro de la enseñanza se encuentra abierto ante vosotros, y es el maestro quien viene a elegir la lección. Entonces vais sintiendo que de párvulos pasáis a ser discípulos, según el amor, la fe y la voluntad que ponéis al escucharme. Estáis escuchando al Espíritu de verdad, mas no a un espíritu distinto del que os ha hablado como Cristo o como Jehová. Es el mismo, el único que existe, pero que se ha manifestado en cada una de las tres eras en forma diferente. En el primer tiempo sobre el Sinaí se manifestó vuestro Dios, y la fase que os presentó fue la de su justicia y su ley. En el segundo tiempo el mismo Dios os habló en Cristo y os presentó una fase que no habíais comprendido, el amor. Y en esta era que es el tercer tiempo, mi espíritu de verdad os habla desde el infinito, se comunica desde lo espiritual con vuestro espíritu y os muestra así una fase más, la de su sabiduría, que es luz para toda la humanidad. ¿Por qué mirar misterios donde no los hay? El misterio de la Trinidad está esclarecido. Este es el tiempo de la conciencia, del juicio y del balance, así como el segundo tiempo fue el del nacimiento hacia la espiritualidad y el primero el de la ley natural. En tres formas distintas, pero formando las tres una sola esencia, me he manifestado ante la humanidad, por lo que ha habido quienes creyeron mirar tres dioses en donde solo existe uno. Yo soy uno, y solo admito que me atribuyáis una Trinidad cuando comprendáis que en el primer tiempo me manifesté en justicia, que en el segundo os revelé mi amor, y que os reservé para el último tiempo la sabiduría. Si os nombráis trinitarios, porque habéis analizado mis enseñanzas y dais testimonio de ellas con vuestras obras, no puede faltar en vosotros la luz, la fortaleza y la paz. He puesto en vosotros el sello divino que os hace herederos de la sabiduría que está guardada en el libro de mi divinidad,
y quien lleva esa luz no puede caer. El Padre de todos los tiempos es el que ahora os está hablando, el mismo que con Moisés os reveló la ley, que en Jesús os hizo escuchar la voz del Verbo, y el que ahora os envía a Elías en espíritu para que venga a preparar a los hombres, porque en este tiempo aprenderán a comunicarse con el Espíritu de verdad que soy yo mismo. Quien llegare a comunicarse conmigo, encontrará que soy el propio Padre, y que aquel a quien llamáis el Hijo es el Verbo de amor de la divinidad. La Trinidad de Dios no significa diversidad de espíritus, ni mucho menos de personas, sino de atributos o potencias. Ley, amor, sabiduría. He ahí las tres fases con las cuales me he mostrado al hombre para que llegue a tener plena firmeza en su camino de evolución y un completo conocimiento de su Creador. Esas tres fases son distintas entre sí, pero todas proceden de un solo principio, y en su conjunto son la perfección absoluta. En varias ocasiones os he dicho, ¿por qué os empeñáis en querer mirar tres seres divinos donde solo podéis encontrar uno? Una sola voz os ha hablado en todos los tiempos, un solo Espíritu Divino se ha mostrado delante de vosotros. Esa voz única, eterna, que a través de diversas expresiones os ha manifestado mi ley, es la que lleváis grabada en la conciencia, y deberíais guardar en vuestro corazón su esencia, pero en vez de amarme en espíritu y en verdad, como os lo ha enseñado mi doctrina, me amáis a través de vuestro materialismo, porque no podéis concebir en otra forma a vuestro Creador. Cuando grabé mi ley en una piedra, ¿quién habría de dudar que aquellas tablas eran sagradas si contenían el mandamiento divino? Sin embargo, yo aparté de la vista del hombre aquellas piedras, dejándoles tan solo el conocimiento de mi ley. Cristo, encarnado en Jesús, nació y murió en pobreza, pureza y perfección, y hubieras deseado que permaneciese eternamente en la tierra. Por ello lo habéis querido perpetuar en imágenes fabricadas por la mano del hombre. Debéis comprender que desapareció su forma humana, para dejar tan solo al espíritu del hombre la esencia purísima de su palabra y de sus obras, que fueron la expresión perfecta del divino amor. Ahora que vengo a manifestarme en espíritu, y me he comunicado por medio de los entendimientos preparados por mí, ¿qué es lo que podéis materializar de mi tercera manifestación? ¿Esperáis divinizar objetos, lugares o personas? No. Solo debéis conservar, de este tiempo de mi comunicación espiritual, la luz infinita que he derramado en vosotros, luz de eterna sabiduría. Si en la ley del primer tiempo buscáis amor y sabiduría, los encontraréis. Si en el amor de Jesús buscáis ley y sabiduría, las hallaréis. Y si en la sabiduría de mi espíritu que mi espíritu ha derramado en este tercer tiempo sobre todas las criaturas, tratáis de encontrar la ley y el amor, en su fondo podréis encontrarlos. Ved cómo todas las virtudes y potencias divinas forman una sola esencia y está en Dios. No habéis alcanzado a comprender y menos a practicar la doctrina perfecta que os he revelado y cuyo nombre de espiritualismo trinitario mariano lo dice todo: elevación espiritual, reconocimiento de la Trinidad de manifestaciones divinas y culto a María, la ternura divina. Os formé a imagen y semejanza mía, y si yo soy trino y uno, en vosotros existe también la Trinidad. Vuestro cuerpo material representa a la creación, por su formación y armonía perfecta. Vuestro espíritu encarnado es una imagen del átomo del Verbo que se hizo hombre para trazar en el mundo de los hombres una huella de amor, y vuestra conciencia es una chispa radiante de la luz divina del Espíritu de verdad. Todo misterio os ha sido esclarecido en ese tiempo, aún el de la Trinidad, de manifestaciones de mi divinidad, que en breves palabras repetiré. El Padre, Dios, no tiene figura, no tiene límite, ni principio ni fin, lección que no llegarías a comprender, pues a lo sumo decís: Dios es el creador de todo, la luz, la fuerza que sostiene al universo,
la vida que palpita en todos los seres. ¿Y el Hijo? El Hijo es la representación del Verbo, es la potencia de Dios, que en vuestro mundo se limitó en un hombre perfecto, Jesús, para que en él habitara el amor del Padre. Si una vibración del Espíritu Divino fue en Jesús, éste fue hombre y fue a la vez Dios, hombre por su naturaleza material, Dios por su naturaleza espiritual. En cuanto a hombre, tuvo manifestaciones propias de todo ser humano, sentía y sufría como hombre. Mas el conocimiento que tenía de su propia misión y su fortaleza espiritual lo hacían sobreponerse a las necesidades materiales y a las tentaciones. Todo lo que no estaba en armonía con su misión era desdeñado por él. Así, a través de aquel varón justo y puro, pudo un destello divino manifestarse en un hombre. Habiendo concluido Jesús su misión, resucitando en un cuerpo que no era divino ni era completamente humano, la irradiación de Cristo, el Verbo, ascendió para retornar al Espíritu Divino y fundirse en él, llevando en sí la huella de la vida humana y las pruebas a que se sometió a sí mismo en cuanto hombre. Por eso es que el Hijo, siendo el amor del Padre, tiene algo de cada uno de vosotros, y os sentís comprendidos sabiendo que vivió en vuestro mundo y pisó el mismo polvo que vosotros pisáis. Mas el Padre y el Maestro son un mismo Dios. Y del Espíritu de verdad, puedo deciros que es la forma más elevada en que ese mismo ser se manifiesta a todos los hombres, quienes poseen en su conciencia una chispa de la misma naturaleza del Creador. Por tanto, el Espíritu de verdad, el Padre y el Hijo, son una misma potencia, una sola voluntad. No son tres personas, sino un solo ser divino que ha tenido que manifestarse bajo diversas fases y formas a sus hijos para llegar a ser comprendido. Ved cuánto amor hay en vuestro Dios, que siendo toda omnipotencia, no se detiene para limitarse, para que podáis sentirlo y contemplarlo, y que se multiplica para mostraros que no solo es vuestro hacedor y juez, sino al mismo tiempo vuestro Padre, vuestro amigo, vuestro hermano, vuestro Maestro. Vosotros decís, ¿cómo es posible todo esto? Sois aún pequeñas criaturas ante las cuales vengo a limitar mis explicaciones, poniéndolas al alcance de vuestro entendimiento. Yo os perdono y os doy mi bendición. Si queréis penetrar en el misterio de la enseñanza que yo quiero que conozcáis, destruid en vosotros el temor a lo desconocido. Preparaos con espiritualidad, que es respeto y humildad, y yo mucho os revelaré. Cuando los ojos de vuestro espíritu se abran, veréis ahí a Cristo recorriendo las calles de dolor de los necesitados, cargando aún su cruz de amor y derramando su sangre sobre tantas miserias de esta humanidad. Veréis al Maestro derramando su caridad en unos y otros. Descubriréis que también en lo espiritual se rodean de discípulos que ansiosos escuchan su palabra, su cátedra, con cuya inspiración se ilumina para enviar después su luz a los que viven en tinieblas. Así lo veréis si sabéis penetrar en lo espiritual, así conoceréis un poco más a vuestro Señor. Si tratáis de saber cómo es el Espíritu de verdad, lo encontraréis en la luz de la sabiduría que brota del Verbo divino. Allí lo conoceréis como inteligencia infinita, como gracia espiritual, que a la vez os ilumina, os consuela y os salva. Por eso, cuando oís esta palabra, os digo que busquéis su sentido, porque en él existe la esencia de mi doctrina. Cuando hayáis penetrado en la palabra que Cristo en cuanto hombre y en cuanto espíritu os ha dado, habréis alcanzado el conocimiento de lo que es vuestro Dios, de la Trinidad de manifestaciones, y entonces en verdad lo amaréis, creeréis en él en todas las formas en que vosotros ha venido. De cierto os digo, cuánto han confundido a la humanidad los teólogos, pero os doy mi luz para salvaros, redimiros y levantaros, diciéndoos con verdad que no será vuestra mente humana la que revele al Espíritu estas enseñanzas, sino el Espíritu
quien revele a la mente, en el hombre, el conocimiento espiritual y divino. Por ello os dice vuestro Señor: no serán los teólogos, sino los espiritualistas, los verdaderos discípulos del Espíritu de verdad, los espíritus que aprendan a comunicarse y a estar en contacto con mi Espíritu divino, para escuchar mi voz y sentir la caricia, la fortaleza y el arrullo de vuestro Señor. Por eso en este instante me he limitado en un solo rayo de luz para comunicarme con vosotros a través de un solo entendimiento, y os hablo como Padre con mi propio Verbo, que fue el que encarnó en el segundo tiempo, y con mi Espíritu de verdad que siempre ha estado en mí, porque soy yo mismo, y de quien habéis brotado todos vosotros. Reconoced la verdadera Trinidad divina, buscando un solo Espíritu, una sola esencia y un solo calor. Habéis penetrado en el tiempo de la evolución, de la manifestación y revelación del Espíritu de verdad, y cada una de mis revelaciones despertará al pueblo y lo hará meditar. Habrá instantes de confusión, después de los cuales me diréis: Padre, la razón siempre está en vos, la verdad sois vos, y yo soy siempre un párvulo delante de vuestra presencia. Os recibo en este día de conmemoración, mas la tradición que aún es con vosotros se borrará en tiempos futuros, y el advenimiento de la divinidad y su mundo espiritual no será conmemorado en un solo día. Quiero que siempre estéis en contacto conmigo y con vuestros hermanos. A veces me manifiesto ante vosotros como un juez. En ocasiones me tenéis como padre, y siempre me presento como maestro. Bajo estas tres fases tenéis la esencia divina, que es una sola: la ley, el amor, la sabiduría. He ahí la Trinidad que existe en mi espíritu. Tres manifestaciones distintas de un solo espíritu divino han sido las revelaciones que el hombre ha recibido de Dios a lo largo del tiempo, dividido en tres eras. Muchas veces, y en muchas formas, os he explicado lo que confusamente llamáis Santísima Trinidad, y aún no lo sabríais explicar vosotros porque no lo habéis asimilado. Os he explicado que lo que llamáis Padre es el poder absoluto de Dios, del Creador universal, el único increado, que lo que llamáis Hijo es Cristo, o sea, la manifestación del amor perfecto del Padre hacia sus criaturas, y que lo que llamáis Espíritu de verdad es la sabiduría que Dios os envía como luz en este tercer tiempo, en el cual vuestro espíritu está capacitado para comprender mayor y mejor sus revelaciones. Esa luz del Espíritu de verdad, esa sabiduría de Dios, reinará pronto en esta tercera era que venís nacer, iluminando el pensamiento de una humanidad necesitada de espiritualidad, sedienta de verdad y hambrienta de amor. El Espíritu de verdad es Cristo y es Jehová, el mismo Padre, que ha venido a través de los tiempos como maestro a daros lecciones, desde la más sencilla y material hasta la más elevada y espiritual, como las que en este tercer tiempo he principiado a daros. Y he aquí al Espíritu de verdad, en esplendor, comunicándose a través del entendimiento humano por mi voluntad hasta el año de 1950, no por la voluntad del hombre, para entregaros su consuelo. Paz sea con vosotros.